podamos ser exitosos en este nuevo año. Y en Deuteronomio 10, voy a leer del 10 al 13, nos habla de la demanda de Dios a su pueblo. Yo me quedé en la montaña 40 días y 40 noches, como lo hice la primera vez. Y también esta vez el Señor me escuchó. Como no era su voluntad destruirlo, el Señor me dijo: ve y guía al pueblo en su camino, para que entren y tomen posesión de la tierra que juré a sus antepasados que le daría. Y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y ande en todos sus caminos, que lo ames y le sirva con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumpla los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir, para que te vaya bien. Yo quiero que te quede con el texto 12, con el versículo 12. Y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Mira lo que te pide. Simplemente que le temas y ande en todos sus caminos, que lo ames y le sirva con todo tu corazón y con toda tu alma. Mira, nosotros cada vez que entramos a un nuevo año siempre estamos tratando de mirarlo de manera esperanzadora, de empezar a hacer planes. Algunos, los que no pudimos realizarlo en el año 2022, estamos proyectándolo al año 2023. Y todos nosotros tenemos sueños. Quizá tener una casa, el poder quizá tener un bebé, un nuevo miembro de la familia, o comprarnos un carro, porque el que tenemos como que ya se ve feo. Si vamos sumando y pensando en función de esto es lo que yo quiero obtener, estos son los logros que yo quiero alcanzar, y a eso le llamamos éxito. Alcanzar ciertas metas, lograr ciertos propósitos. Otros tienen como planes tener una familia más próspera, más exitosa. Pero te ha preguntado, ¿qué quiere el Señor de ti? ¿Qué es lo que quiere el Señor este año? Y eso es lo que básicamente le estaba diciendo Dios al pueblo de Israel. Lo que Él quiere de Él, los requerimientos de Él para ese pueblo, que son los de ayer y que también son los de hoy. Dios sigue pidiéndonos lo mismo que le pidió a ellos ayer, nos lo sigue pidiendo a nosotros. Y sabe, estos requisitos que Dios le está pidiendo se pueden básicamente simplificar con una sola palabra: comprométete. Es compromiso lo que Dios nos está pidiendo a nosotros para que nos vaya bien. Y eso se lo dijo a Moisés y a su pueblo, y nos lo sigue diciendo a nosotros hoy en día: yo quiero que te comprometa conmigo. Mira, Moisés fue llamado a liberar un pueblo que estaba en la esclavitud durante 400 años. ¿Sabe cuánta generación pasó por ahí durante esos 400 años? Esa gente llegó a entender que eso era lo único que ellos podían esperar. Pensaban y se comportaban y vivían como esclavos y concluían diciendo: esto es mi destino. Como algunos dicen, esta es mi mala suerte. Lo peor que te puede pasar a ti es que tus circunstancias determinen tu destino.
Si tú naciste en una familia que por generación ha sido violenta, tú no tienes que serlo. Si tú naciste en una familia que por generación han sido alcohólicos, tú no tienes que ser alcohólico. Si tú naciste en una familia que por generación ha vivido de fracaso en fracaso, tú no tienes que ser una persona fracasada. Tú naciste en una familia que nunca ha tenido una relación con Dios. Tú no tienes que vivir o hacer lo mismo que ellos hacían. Comprométete hoy. Si naciste en una familia que conocedor de la palabra, pero cero compromiso, eso no debe ser tu destino. Es lo que nos está diciendo el Señor. Moisés, te ordeno que haga la diferencia. Iglesia Emanuel, te ordeno que haga la diferencia, que sea diferente. Si tú has sido uno de aquellos que ha recibido palabra sobre palabra, prédica sobre palabra y no ha respondido a ella, ahora es el momento de que lo haga. Si tú has sido un cristiano que ha estado solamente recibiendo, llenándote, pero sin dar nada, ahora es el tiempo de hacer la diferencia con lo que has recibido, porque lo ha recibido por gracia, y todo el que ha recibido algo por la gracia de Dios debe darlo a otros por gracia. Mira, no deje que las circunstancias o los problemas o las crisis determinen tu destino. Solo Dios debe de hacerlo. No importa cuán terrible ha sido tu experiencia la que has vivido, eso no determina tu futuro. No importa cuántas veces te han dicho que no esperan nada de ti, eso no determina tu destino. El que determina tu destino es Dios y su palabra, y Dios te lo está diciendo ahora. Mis propósitos, mis fines, mis planes son buenos, son justos, son verdaderos, son prósperos, son abundantes y están ahí a tu alcance, al alcance de mi mano, y solo tienes que pedirlo y buscarlo. Mira, hay personas que han vivido situaciones horribles, guerra, abuso, violencia, alcoholismo. Y eso no te hace esclavo. Si te sientes así esclavizado, Dios te dice, yo te libero. Dile a tu circunstancia, a tu pasado, ese no es mi destino. Mi destino es Dios y sus promesas. Mira, Moisés fue el líder de un pueblo con mentalidad de esclavo. Y quizá el fracaso más grande de Moisés es que él pensaba que podía cambiar a la gente. Y se olvidó que el único que cambia a la gente es Dios. Moisés solamente era un instrumento de Dios. Y por eso llegó un momento en que él tiraba la toalla y decía, ya no sigo más, no doy más. Y Dios volvía y tenía que recogerlo y poner de nuevo todas las piezas juntas y decirle, yo estoy con tu pueblo y contigo. La vida de Moisés estuvo rodeada de eventos extraordinarios. Fue rescatado de una limpieza étnica contra su pueblo, donde si la mamá no lo hubiese ocultado, él no hubiera sido rescatado por una princesa egipcia que lo liberó y lo crió. Fue rechazado por su pueblo de origen, de su propio origen, cuando él de una manera u otra se supo que no era del pueblo que él creía, sino era del pueblo que estaba esclavizado. Y cuando trató de una manera u otra conectarse con sus raíces, al poder ser útil para su pueblo, la gente dijo, oye, ¿y tú qué tú haces aquí? Vete de aquí. Fue llamado por Dios de una manera milagrosa, una llama ardiente, después que se había autoexiliado en otro país. Dios, cuando te escoge, no te suelta. ¿Me escuchaste bien? Amén. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa alguna te puede separar del amor de Dios. Tú te puedes hacer todo lo que tú quieras para estafarte la mano de Dios, pero esa mano es más poderosa que tu propia voluntad.
Dios no le permitió a Moisés rendirse. Tampoco quiere que tú te rindas. Mira, Moisés es nuestro familiar. Se parece a nosotros. Se parece a nuestra situación. Nosotros estamos pasando todavía por las mismas circunstancias de siempre como pueblo hispano. Hemos entrado a la tierra prometida donde hay oportunidades y seguimos siendo los outsiders. Nos necesitan, pero nadie resuelve el problema. Siempre están diciendo que sí, que producimos tanto, que han hecho los cálculos de cuántos millones nosotros producimos para esta economía, pero no nos dan los benditos papeles. A Moisés le tocó y su pueblo le tocó una situación parecida a la nuestra. Eran extranjeros y eran lo que movían la economía de Egipto. Eran lo que hacían que realmente fuera próspera el país y que todo el mecanismo económico se moviese. Y nosotros somos una pieza importante en la economía de este país. Pero nos siguen tratando de outsiders. Pero en las manos de Dios, Dios nos dice, ustedes están en mi gracia, en mi promesa, en mi amor y en mis planes. ¿Qué nos pide Dios a nosotros? Porque nosotros podemos caer en la mentalidad fatalista que tenían los israelitas. Los sacaron de la esclavitud, pero la esclavitud no la habían sacado ellos dentro de ellos. Estaban fuera de Egipto, ya eran libres, pero siempre estaban pensando como esclavos. Y venían con una cantidad de complaint al Señor. Cuando no le gustaba el menú que le estaba dando el Señor, empezaban, no queremos ya más espagueti. Estamos cansados de espagueti. Allá donde en Egipto nos daban a nosotros las 3 comidas y nos daban buena comida. Mentira. Cuando le faltaba agua, allá en Egipto nos daban agua con sabores. Aquí nos están dando agua caliente. Vivían quejándose de lo más mínimo. Más, allá en Egipto nos daban aire acondicionado, ahora estamos en el calor del desierto. Es decir, se parecen a nosotros. Vivimos a veces quejándonos y no nos damos cuenta la cantidad de bendiciones que hay en nuestras vidas, pero estamos fijándonos en lo que nos falta, cuando deberíamos estar dando gracias por la abundancia de las bendiciones que Dios nos da y estar todo el tiempo con la palabra gracias, Señor. ¿Sabe qué Dios hizo? Lo hizo vagar 40 años en un viaje que pudieron haberlo hecho en meses. ¿Por qué? Porque Dios se dio cuenta que no podía entrar a la tierra prometida con esa generación. ¿Qué nos enseña eso a nosotros? Que nosotros tenemos que empezar respondiendo al primer requerimiento de Dios. ¿Qué Dios quiere de mí? El primer requerimiento. Que le temas a Dios. Hay una gran diferencia, mira, hay una gran diferencia. Los no creyentes, su temor a Dios es que Dios los mande al infierno. Y me he encontrado con muchos en los hospitales cuando están todos fregados. Ay, pastor, venga, ore conmigo. Y parece que Dios me ha mandado un castigo y cuando el Dios los sana, vuelven otra vez a ser malandrines. Eso es miedo. Miedo al infierno. Es una gran diferencia. El miedo no lo inspira el pecado. El temor lo inspira el amor de Dios. Los creyentes le tenemos temor a Dios, que es muy diferente al miedo. El temor a Dios es el que nos lleva a nosotros a reverenciar a Dios. Es el que nos lleva a nosotros a entender la grandeza, el poder, el amor, la esencia de Dios. Y por lo tanto nos rendimos a Él de tal manera que exaltamos su nombre en la manera en que vivimos y hablamos y nos relacionamos.
Eso es temor a Dios. Le tenemos respeto a Dios por su poder, por su grandeza, por su gran amor, por todas las obras que ha hecho, por la manera en que nos ha vencido, por la manera en que nos ha llevado, por la manera en que nos ha protegido, por la manera que sigue proveyéndonos. Y por lo tanto le decimos: Señor, mira que nuestras vidas caminen de acuerdo a tu voluntad, a tu propósito, a tu precepto y a tu mandato, para que mi vida dé testimonio y gloria a tu nombre. Mira, yo siempre recuerdo a un joven en mi barrio que le dio un garrotazo a su papá, un adolescente. Y mamá se fue ante él y lo increpó. Dice: ¿por qué lo hiciste? Y este joven le dijo: ¿cómo voy a respetar a esa bestia? Y mamá se le... ¿Sabes? Porque uno pone el oído porque los chismes le gusta a uno, ¿sabes? Y él le empieza a decir: este hombre, la manera que pedía el respeto a sus hijos era básicamente bajo el terror. Lo golpeaba como si fueran bestias. Pero ya él había crecido y estaba más grande que su papá y más fuerte que su papá. Y vivía abusando a los hijos y a la esposa. Él quiso provocar el respeto bajo el terror, cuando debe ser bajo la disciplina del amor. Y él le decía: yo no puedo respetar a ese perro. Mi madre le explicaba: no es que honre a tu papá por lo que hace, sino por su función de padre. Porque a través de él es que Dios te trajo al mundo. Y él bajó la cabeza y trataba de una manera u otra de justificar lo que había hecho. Generalmente cuando tú sientes rencor y amargura, tú no sientes respeto por esa persona. Y mamá le trató de bajarle la fuerza y ayudarlo al entendimiento de lo que significaba respetar a tu papá, no por lo que él, por su comportamiento, sino por lo que él significa, de acuerdo al precepto de Dios. ¿Qué nos hace respetar a nuestros padres? Su ejemplo, sus virtudes, su carácter, su sacrificio y su amor. Un padre que no puede inspirar esas cosas en sus hijos, difícilmente sus hijos lo van a respetar. Un creyente respeta a Dios por el carácter de Dios, firme, seguro, es un Dios amoroso, justo, santo, verdadero. Todo lo que dice, todo lo que dice es verdad. Todo lo que hace, lo hace con justicia. Por lo tanto, ¿quién no puede respetar a un Dios como el que nosotros conocemos y el que nos revela su escritura y nos revela toda la historia? ¿Cómo no podemos respetar a un Dios que antes de ponernos a nosotros acá preparó todo este mundo para asegurarse que nosotros pudiésemos tener toda la provisión necesaria? ¿Quién no puede respetar a Dios aun cuando nosotros teníamos las manos levantadas contra Él? Nos rescató dándonos su salvación sin merecerla, solo por gracia. Temer a Dios es reconocer lo que Él ha hecho por nosotros. Es reverenciar a ese Dios que sin nosotros merecer lo que Él hizo por nosotros, por amor, se sacrificó por nosotros. Temer a Dios significa dar reverencia por Él, que nosotros vivimos de acuerdo a ese Dios, dándole honor por nuestra forma de vivir y de actuar frente a los demás. Ese es el Dios que tú respetas. Porque eso nos lleva a al segundo requerimiento de Dios: andar en sus caminos. Mira, había un alcalde en Santo Domingo, en República Dominicana, que decía
yo puedo estar en 2 lugares, en 2 países al mismo tiempo. Y llamó a los periodistas para que viesen que realmente él podía estar en 2 países al mismo tiempo. Y lo llevó a la frontera donde él era alcalde. Y hay un río que divide 2 pueblos, 2 países. Y él empezó a decirle, vean, para que ustedes vean cómo yo puedo estar en el mismo lugar, en 2 países al mismo tiempo. Estoy en San Lucas, en Juan Mejía y San Lucas. Estoy en Juan Mejía y en Juan San Lucas. Pisa una piedra, cae en el medio del río, ¡pah! Y vienen los periodistas y se le acercan. ¿Y ahora a dónde tú estás? Yo estoy entre Lucas y Juan Mejía. Dios no te quiere de doble cara, ni sirviendo a 2 dioses. Dios te quiere en un solo lugar, en el lugar de Dios, de su precepto, de su mandato, de su compromiso. Dios quiere que tú seas auténtico. Quiere que tú vivas de espalda al pecado y viva una vida santa. Dios quiere que te comprometa a vivir en sus caminos, bajo sus preceptos, bajo su ordenanza. Dios quiere que seamos cristianos verdaderos, no de doble cara. Que la gente nos pueda identificar porque somos siempre de una sola cara y no de doble vida. Dios requiere que sea para Él totalmente como lo hizo Cristo. Señor, si es tu voluntad, quita de mí esta copa. Esa totalidad de Cristo, de someterse a la voluntad de Dios totalmente, es la que Dios espera de nosotros. Haz tu voluntad, Señor. Y nosotros cuando oramos le pedimos al Señor, haz tu voluntad, que se haga tu voluntad aquí y en el cielo. Nosotros le estamos diciendo eso que dijo Jesús, pero realmente eso lo sentimos aquí adentro, eso lo vivimos aquí adentro. Ese requerimiento que Dios nos está diciendo a nosotros, que andemos en sus caminos, que seamos auténticos, que nos entreguemos totalmente a Él, que estemos siempre preparados para vivir esa vida que Cristo nos mostró mientras estuvo aquí en la tierra. Pero eso exige preparación. Un cristiano que no sabe, que no conoce a Cristo, que no conoce a Dios, difícilmente le va a ser posible vivir en los caminos del Señor. Si usted quiere vivir en los caminos del Señor, debe prepararse. Así como se preparan a los estudiantes para entrar a una carrera o para estar preparados para una vida más próspera, así los cristianos necesitamos prepararnos para estar seguros de que nuestras vidas están encaminadas dentro de las cosas y la voluntad de Dios. Así como se preparan los profesionales para ser buenos profesionales, así exige Dios que nosotros nos preparemos para que nuestras vidas en los caminos del Señor sean realmente de acuerdo a los planes y a los propósitos de Dios. ¿Sabe para qué? Para servirle. Para servirle. Hay una de las cosas que me llamó la atención. ¿Por qué Dios tiene que pedirnos a nosotros que lo amemos? Y lo puso como mandato. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con toda tu mente. Y eso es lo que nos está pidiendo aquí, que lo ames. Amarás a Dios, amar es una decisión. No es cosita que te están diciendo, aquí yo sentí un calambrito aquí, es que no siento la mariposita, todo ese disparate, que yo no sentí, A veces me pongo a escuchar a la gente, y es que no tenemos la misma química. ¿Será que el amor es químico? ¿Será que el amor tiene mariposa? Yo no entiendo nada de eso. El amor es una decisión de afecto que tú decides amar plenamente a esa persona y pones toda tu fuerza y todo tu ánimo, todo tu tiempo para amar a esa persona dignamente. Y eso es lo que te está diciendo Dios. Ámame como yo quiero.
no como a ti te da la gana. Ahora, hay que el amor, a pesar de que es una decisión, para nosotros amar a Dios, Dios tiene que intervenir en nuestras vidas. El Espíritu Santo tiene que intervenir en nuestras vidas, porque para amar a Dios se necesita la fe, y la fe es un regalo que la da Dios. Y cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, nos revela y produce los rasgos de ese amor que Dios quiere que tengamos hacia Él. Y así empieza nuestro amor, amándolo a Él primero. Primero, que cuesta, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros sustituimos el amor de Dios por otras cosas y ponemos a Dios no en el segundo lugar, en el tercero, y a veces lo tenemos allá abajo en el sótano. Es imposible amar genuinamente al Señor si tú no amas a otro. Y eso te lo dice el Señor. El que no ama no conoce a Dios. Es decir, porque el deseo de adentro del corazón de Dios es que nosotros amemos a otro. Es decir, hay una conexión de mi amor hacia Dios, pero que tiene que manifestarse de manera horizontal con la gente que está a mi alrededor, porque de esa manera yo conozco la plenitud y la pasión y la fuerza del amor que puedo darle al Señor. Queridos hermanos, ámense unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Nacido y conoce. Usted no puede amar a alguien que no conoce. Yo sé que ahora hay amor por internet. Y usted ahí por internet, ya recuerdo una muchachita que se hizo todo un perfil de ella. Ella tenía unas cuantas libras que se le había ganado por los tantos tamales. Y ella se puso cinturita de avispa. Y se decoró muy bien en el perfil, en el internet, y el muchacho se volvió loco, y eso eran llamadas y mensajes de texto. Y el muchacho se entusiasmó tanto que dijo: yo voy a comprometerme contigo, voy a llegar con mi mamá. Viajó a Nueva York con su mamá, y cuando se encuentra con que la muchachita de cinturita avispa estaba bien ancha, así como la misericordia de Dios. Tremenda sorpresa. Destrozó a la muchacha, le dijo: es que yo creía que era otra cosa. Lo que tú me mostraste en el internet no es lo que yo estoy viendo acá. Entonces, la mamá que recibía terapia en el centro psiquiátrico donde yo estaba trabajando, estaba en crisis porque su hija estaba en crisis, porque había caído una depresión bárbara. Entonces, ¿cómo componer algo que estaba descompuesto desde el principio? El amor tiene que ser auténtico, tiene que haber honestidad, tiene que ser de verdad, tiene que haber entrega, tiene que haber compromiso, y eso es lo que Dios te está pidiendo. Dios se ha mostrado honestamente como Él es. Dios espera lo mismo de ti, que tú te muestres honestamente como tú eres y que dejes en las manos de Él, que Él te transforme de la manera que Él quiere que tú seas, porque Él sí tiene el poder para darte el perfil perfecto para que tú puedas mostrar ese gran amor de Dios hacia los demás. Tú no necesitas hacerte cirugía para que Dios te ame. Dios te la hace para que el amor de Dios se vea en su perfección y en su santidad. Ama a Dios. Lo último que nos pide a nosotros es servir. Alguien decía que el que no sirve, no,
El que sirve, creo que la frase no se me olvidó a mí. No sirve para vivir. Gracias. Y ese es algo bíblico. Dios te creó para que se manifieste su grandeza. Y la manera que se manifiesta tu grandeza es que tú estás aquí para hacer la diferencia en la vida de otros. Tú no estás aquí para destruirle la vida a nadie. Tú no estás aquí para hacer que otras personas sufran. Tú no estás aquí para castigar violentamente, para lacerar la vida de otros. Tú no estás aquí, tú estás aquí para bendecir las vidas de otros. Tú estás aquí para traerle amor y embellecer la vida de la gente que Dios pone a tu alrededor. Dios te puso aquí para que sea una bendición, pero para que eso suceda en nuestras vidas tenemos que dejarnos y entregar nuestras vidas al poder de Dios que nos transforma y nos habilita para ser esos servidores de amor que llena el tanque de la vida de aquellos que están vacíos y sin Cristo. Por eso la pregunta que Dios te hace, ¿tú estás sirviendo? Y si no lo estás haciendo, es el tiempo para hacerlo. Este año hagámoslo cada día mejor. Servir a Dios sirviendo a los demás. ¿Cuánto estamos sirviendo de todo corazón? Cuando tú pones el corazón en lo que tú haces, la gente lo siente, la gente lo recibe. Algo sucede en la gente que lo recibe. Cuando nosotros servimos con toda nuestra mente, es que ponemos el tiempo, es que planeamos las cosas, es que nos aseguramos de que los detalles se puedan realizar de manera apropiada. ¿Cómo servimos con todo el alma? Cuando hacemos que nuestro querer y hacer actúe de acuerdo a lo que es nuestra fe en relación con Dios. Y nuestra relación con Dios siempre va a producir buenos frutos. ¿Tengo una relación con Dios? Si no la tengo, mi fruto será mediocre. Si la tengo, mis frutos tienen que ser buenos y abundante. Que Dios nos bendiga y que podamos hacer cada uno de estos requerimientos, y le aseguro que nos va a producir éxito en el Señor.